Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias al Señor por esta porción de su palabra santa. Este mensaje lo he titulado Genética Apostólica. Amén. Aleluya. Voy a explicar lo que es la genética. Usted sabe que las especies, los animales y las plantas y los seres humanos, cuando se reproducen, dan como resultado una persona, un animal o una planta de la misma característica. Un hombre y una mujer se juntan y dan como resultado un hijo. Ese hijo se parece un poco al papá, generalmente, no sé por qué será, mucho al padre, un poco a la madre. Cada uno de los hijos es diferente, pero con rasgos siempre de los dos. Yo le llamé genética apostólica a este mensaje porque nosotros, si somos hijos de alguien, debemos tener las características, ser parecidos a quien nosotros somos hijos y de dónde nosotros venimos. De dónde nosotros venimos y hacia dónde nosotros vamos y por qué nosotros debemos saber de dónde nosotros venimos. Amén, aleluya. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo estaba en Éfeso, mientras los otros hermanos estaban en Corinto, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo es el fundador de la iglesia en Éfeso. Amén, aleluya. Allí él la fundó, porque él era un hombre ferviente, un hombre valiente, un hombre que tenía coraje para predicar el evangelio con denuedo. Y él a tal punto amaba a su Dios y a tal punto creía en el evangelio que él lo decía claramente. Le dijo a los romanos en el capítulo 1, en el verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree para salvación, dice la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros podemos escuchar por ahí diferentes teorías y diferentes enseñanzas de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted predica el evangelio, usted debe predicar al Señor Jesús sobre todas las cosas. Amén. Usted no puede empezar a predicar el evangelio si usted no da a conocer quién es el Señor Jesucristo y cuál es la verdad de su evangelio.
El apóstol Pablo siempre estuvo preocupado por enseñar la palabra de verdad. Y él nunca se agarraba de enseñanza o de mandamiento de hombre. Mire que él venía del judaísmo. Era un hombre que él guardaba la ley. Dice la palabra del Señor que él era de la tribu de Benjamín. Dice hebreo de hebreo, dice la palabra del Señor. En cuanto a la ley, que él era fariseo, la secta más rigurosa en cuanto a guardar la palabra de Dios. Y él, Pablo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús poderosísimo. A la entrada de la ciudad de Damasco, cuando él respiraba todavía persecución y muerte por los cristianos, lo rodeó una luz que lo hizo caer al suelo y lo dejó ciego. Y oyó una voz que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa es dar cosas patadas contra el aguijón, aleluya. Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, aleluya. Y él perseguía a los verdaderos hijos de Dios, a los que predicaban el verdadero evangelio de arrepentimiento, aleluya. En el libro, siempre tomo el libro de Marcos como referencia. En el capítulo 16, cuando el Señor comisiona a sus discípulos y los manda a predicar el evangelio a todas las naciones. Y siempre dice, como un mandamiento, lo dice en Mateo 28, 19 también, que sea también el que creyese y fuere bautizado será salvo. El bautismo no es si yo quiero, aunque es una decisión voluntaria de las personas. Uno, para ser salvo, debe ser bautizado, aleluya. Y debemos hablar de estas cosas, porque el bautismo es un testimonio, un hecho que muestra nuestra fe. Si usted dice que cree, significa que usted se ha arrepentido y quiere vivir una nueva vida para el Señor. El bautismo es un requisito para poder entrar en el reino de los cielos. Es un requisito. Es un requisito. Cuando usted va a buscar trabajo, le dice que tiene ciertos requisitos. Y hay algunos requisitos que le dicen no excluyente o excluyente. ¿Por qué le dicen no excluyente? Quiere decir que usted tiene que cumplir ese requisito sí o sí. Sí o sí. Este es un requisito del cual usted no se puede deshacer. Usted, para entrar en el reino de los cielos, se debe bautizar, gloria al Señor. Y allí estaba el apóstol Pablo. ¿Quién puede negar que el apóstol Pablo era un siervo de Dios? Algunos pueden decir que era un mentiroso. Algunos pueden decir que era un engañador. Algunos pueden decir que el apóstol Pablo pedía dinero y quería diezmo. Ninguno. Él mismo decía que tenía un derecho como apóstol a vivir del evangelio, pero él rehusó ese derecho para que nadie hablase del evangelio de Cristo. ¿Cuán importante puede ser para un hombre de Dios el bautismo? ¿Cuán importante que muchos hombres hoy en día lo están pasando por alto y aún sin ser bautizados predican la palabra de Dios? Y están en pecado porque el bautismo es para perdón de los pecados. El bautismo en el nombre del Señor Jesús es para perdón de los pecados. Dice que él estaba en Efeso cuando se encontró con ciertos discípulos que venían predicando la palabra. Y él dice discípulos, no les llamó, no dice apóstoles. Acá el escritor del libro de los Hechos es el apóstol Lucas, el médico amado, gloria al Señor. O sea, un hombre con una sabiduría excluyente, alta. Él dice que esos hombres eran discípulos. Y un discípulo todavía quiere decir que es un aprendiz, es un estudiante. Todavía no conoce bien. Y allí se encontraron con el apóstol Pablo, apóstol y siervo de Dios para los gentiles. He aquí, dice Pablo, que Pedro se le encargó el ministerio para los judíos.
y a mí se me encargó para los gentiles. Pablo fue a todos aquellos pueblos en donde no conocían al Señor. Pablo fue y fundó una iglesia allí donde no fue predicado Cristo. Así dice la palabra del Señor. Y estos discípulos ya venían predicando al Señor, ya venían hablando del Señor, pero no conocían bien el verdadero evangelio. Por eso estoy hablando de genética, que va pasando, una característica que va pasando. ¿Cuál es la característica del evangelio de aquellos hombres como Pedro, como Pablo? La característica principal es el poder de Dios en ellos. El poder de Dios en todo aquel que le escuchaba. Porque cuando Felipe en Samaria predicaba el evangelio, y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8, a partir del verso 4, dice que salían los demonios dando voces y la gente era libertada, porque el verdadero evangelio del Señor es un evangelio de poder, es un evangelio de sanidad, es un evangelio de derramamiento del Espíritu Santo. Cuando uno predica la verdad, suceden cosas maravillosas, suceden sanidades como la de la pequeña que acabo de contar. Hay bendición, como cuento que pasó en la vida de mi hermano. Y cuántas cosas maravillosas yo podría contar que el Señor hizo en medio de nosotros, sanidades que ningún médico puede llegar a creer lo que el Señor hace. Aleluya, aleluya. Recibiste y el Espíritu Santo cuando creíste. Recibiste y el Espíritu Santo. Cuando usted va a ciertas congregaciones, le dicen que el Espíritu Santo es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo le digo, hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu, porque el Espíritu Santo no solamente es poder para vencer nuestra carne. El Espíritu Santo, cuando es derramado, también con él derramador es el Señor. Y hay dones de sanidades. Dice la palabra del Señor así. Diga que es mentira. 1 Corintios 12. Amén. Hay don de profecía, hay don de sabiduría, hay don de discernimiento de espíritu, don de sanidades, don de hablar en lengua. Y todo eso lo da el Señor por un mismo espíritu, dice la palabra del Señor. Y todo esto es para que la gente crea en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos otros han creído que cuando una persona es buena, como dice, allí tiene el espíritu del Señor. Usted sabe que el Señor es bueno. Y fue bueno cuando estuvo en la tierra. Dice la palabra del Señor que a todo aquel que venía a Él, le sanaba, aún a los muertos resucitaba, al paralítico levantaba y el paralítico dejaba su lecho, como en el Evangelio de Juan capítulo 5, allí en ese estanque que se llamaba Betesda. Betesda quiere decir gracia, ese estanque se llamaba el estanque de la gracia. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, me gozo en mi Dios, aleluya. Que cuando se mueve su espíritu hay sanidad. No hace falta que nadie te meta en ninguna agua. No hace falta que baje un ángel. Porque es aquí que el Señor, su Espíritu Santo, está aquí. Está aquí, aleluya. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, gloria al Señor. Entonces Él le dice, recibieron el Espíritu Santo. Mucha gente dice, porque es buena, porque hace buenas obras, porque habla bien, porque conoce la Biblia. Tiene el Espíritu Santo, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y a dónde están los dones? Yo sé que el Espíritu de Dios se recibe por fe, por creer a la palabra, por creer al mensaje del Señor Jesús. Cuando nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo. No hace falta, dicen algunas, ninguna demostración, no hace falta hablar en lengua, no hace falta la danza en el Espíritu, dicen así. Pero mire usted, cuando el Señor fue bautizado, dice que desde los cielos se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en que mi alma se complace, dice. Y que apareció
una paloma corporizada que fue volando y se asentó sobre la cabeza del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. O sea que hay una manifestación del Espíritu Santo cuando el Señor está. Dice que el apóstol Pedro en Hechos 10 estaba predicando y vino desde los cielos la presencia de Dios y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Aleluya. Él los tomó a esos hombres y le dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de arrepentimiento de Juan, dice. Ese bautismo era así. La gente venía a Juan y le decía y confesaba su pecado. Yo he matado, yo he adulterado, yo he hecho lo malo. Entonces Juan venía y lo metía en el agua y se volvía a levantar. Pero era nada más, no era un bautismo válido para el Señor. Entonces el Señor en Mateo 28, 19 dice la palabra del Señor. Algunos dicen que ese es un agregado a la Biblia, porque a la Biblia la trastocaron algunos hombres. Yo lo creo, en parte que es así. Pero si está en la palabra de Dios, vamos a decirlo así. En Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted ve Padre, Hijo y Espíritu, no son nombres. ¿Quién bautiza en esos títulos? Padre, Hijo, Espíritu, no es nombre. Alguien bautiza. ¿Usted conoce? Le voy a decir, la Iglesia Católica. La misma que bautiza niños. Que no se puede bautizar niños porque un niño no puede creer. El bautismo lo debe pedir una persona. Nuestros padres apostólicos, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Una persona para bautizarse debe tener un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Querer cambiar su vida, querer dejar de hacer lo malo, querer dejar de robar, querer dejar de mentir, querer dejar de beber alcohol, de drogarse y hacer tantas cosas que nosotros sabemos que están mal delante del Señor Jesús. Entonces Él los bautizó, dice la palabra del Señor. ¿En qué bautizan los hombres hoy? ¿Cómo bautizan los hombres hoy? Meten un hierro en el agua y empieza a esparcir sobre un niño, como si un niño pudiese tener fe. La fe viene, dice Romanos 10, por el oír la palabra de Dios, aleluya. La fe viene por escuchar palabra de Dios. Un niño no entiende, un bebé no entiende. Por eso el niño, cuando uno está predicando, muchas veces está distraído, está jugando, porque no entiende lo que son las cosas espirituales. Algún niño cuando va creciendo y va entendiendo, empieza a creer, empieza a confiar. Por eso en nuestra iglesia hubo niños de 10 años que el Señor los llenó de su espíritu. Hubo niños de 12 años que el Señor los llenó de su espíritu, porque creyeron a la promesa del Señor de que serían llenos del Espíritu Santo, como lo dijo el Señor en Hechos 1:8, gloria a Dios. Y los toma el apóstol Pablo y los sumerge, porque eso quiere decir bautismo, sumergir, y los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Les hizo así, los tomó y les dijo: yo quiero que sepas que todo lo malo que hiciste hasta hoy, el Señor Jesús te perdona. Y te cuento que puedes ser lleno del Espíritu Santo en esta hora. Y le dijo: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Y lo sumergió, que es una manera de morir, por eso lo debe tapar el agua. Cuando uno muere lo entierran, gloria a Dios. Y cuando se levanta una nueva criatura. Entonces dice que Pablo puso la mano sobre esos 12, y esos 12 comenzaron a recibir el Espíritu Santo y hablar en nueva lengua, según el Espíritu Santo le daba, y profetizaban dos cosas diferentes: hablar en lengua y profetizar, gloria a Dios.
Profetizaban la maravilla de Dios, lo que Dios había hecho, la palabra de Dios, la promesa de que iba a venir un Salvador al mundo. Y hablaban en nuevas lenguas según el Espíritu les daba. Gloria al Señor. Nuestros padres apostólicos, nuestros padres, los verdaderos siervos del Señor, en todo el libro de los Hechos, bautizaron en un solo nombre, y ese es el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Pero no solo eso, el Señor no solamente hicieron que nacieran de nuevo, sino que nacieran por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Ese poder que estaba en esos hombres, cuando el Señor les mandó y les dijo, dad por gracia lo que recibiste, por gracia. Los padres apostólicos tenían celo de Dios porque la gente recibiera el Espíritu Santo y que tuviese la señal de hablar en nuevas lenguas, gloria a Dios. Y este mensaje es un mensaje duro, es un mensaje que causa división, porque dicen, no, debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caminan, y van y viendo, y hacen a la hoja de aquí para allá de la Biblia, pero no encuentran en ningún lugar ningún hombre de Dios que haya bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo. Sino que todos los bautismos de la Biblia son en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios, el único Salvador de la humanidad, el que tomó forma de hombre, aquel, el Emmanuel, Dios con nosotros. Se cansó el Señor. Se cansó del Señor, se cansó de los hombres y dijo, yo mismo iré e iré a buscar a mis ovejas, aquellos que creen en mi, gloria al Señor. Y este es el Evangelio que yo creo y que yo predico, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio del poder de Dios, el Evangelio de las sanidades. Yo quiero este Evangelio que el apóstol Pablo predicó, de tal manera que se llevaban la ropa, los delantales del apóstol Pablo y los ponían sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados, y los que tenían espíritu inmundo eran libres en aquella misma hora. Aleluya. Te puedes preguntar de dónde vienes y hacia dónde vas cuando estás en una iglesia muerta que ni siquiera habla en lenguas. ¡Aleluya! Cuando te dicen, cuando te quieren humillar, te dicen que es el hablar en lengua. Es el menor de los dones. Pero aunque sea el menor de los dones, ni siquiera ese don tiene, porque en tu iglesia no hablan, y eso no es iglesia. Eso se juntan los cerdos a comer basura y doctrina de hombre. Ni siquiera el hablar en lengua tienen. Y muchas veces nosotros mismos hemos caído en el engaño por querer humillarnos. Hemos callado la voz de Dios en nosotros. Hemos callado el gozo. Hemos dejado de hablar en lengua. Hemos dejado de danzar con la danza de Israel. ¡Aleluya! No una danza carnal, porque esa danza de los panderos es una danza carnal, es una danza del diablo, es una danza de seducción, y los hombres que están ahí están siendo todos tentados por esa danza. Y los pastores son ciegos, guías de ciegos, que prefieren la sensualidad y el mundo en la iglesia para que nadie se les vaya, para que nadie sea ofendido. Aleluya. Gloria al Señor. Y allí había sanidad. Allí estaba el apóstol Pablo. Él estaba, dice que ha ido a la sinagoga de ellos por 3 meses. Por 3 meses. Él les predicaba a los judíos ahí en Efesios, para que creyesen. Y se fue a otro lado. Aleluya. A veces cuando uno
es rechazado, eso viene de parte de Dios. Ahí en esa escuela de ese tirano, el apóstol Pablo estuvo 3 años predicando la palabra de Dios y nadie se lo impidió, porque era el propósito de Dios que Pablo predicase el evangelio verdadero, el evangelio del poder del Espíritu Santo, ese Espíritu que puede tener cualquiera que cree de verdad en el Señor Jesús y puede gozarse en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo. Para todo aquel que cree. Hoy en día el Señor se ha levantado con poder y ha comenzado a sanar a las criaturas, a los hombres grandes. Ha empezado a traer un nuevo regocijo, un nuevo refrigerio sobre la vida, aún sobre nosotros mismos. El Señor nos ha hecho volver al primer amor y a necesitar y a desear beber del agua, a desear tomar y que el aceite corra por todo nuestro ser, como dice el Salmo 132, que el aceite corre por la cabeza de Aarón, por la barba y llega hasta el borde de los pies, aleluya. Así queremos nosotros que su aceite corra y nos unja todo nuestro ser y todo el Espíritu Santo como río de agua viva corra dentro de nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, cambiándonos, porque donde está el Espíritu de Dios, vuelvo a decirlo, allí hay libertad, gloria al Señor. Allí hay libertad, allí hay sanidad a todo aquel que cree. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay paz, allí hay bendición, gloria al Señor. Allí está el poder de Dios, porque Dios mismo, Jesucristo, lo ha prometido a sus discípulos y así lo está cumpliendo hasta el día de hoy. Por eso no es que lloras porque estás triste, no, es el Espíritu de Dios que te está tocando tu vida, está tocando tu ser. No es que te hace calor, es el Espíritu de Dios que te está llenando de la cabeza hasta la punta de los pies y todo tu ser comienza a gozarse, comienza a querer más y más de Dios, como en esta hora. Tal vez no seamos muchos los que estamos aquí, pero aquí hay uno que es más grande que toda situación que nosotros podamos tener, y eso es el Señor Jesucristo, que está aquí en esta hora bendiciendo tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ponte de pie y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios lo que Él te ha traído. Alaba a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando vino el Evangelio, cuando vino el Señor Jesús al apóstol Pablo, le cambió la vida. Porque él estaba convencido de algo, pero su Espíritu Santo lo convenció de otra cosa. Cuando vino Ananías y le puso la mano sobre su cabeza, le dijo así: hermano Pablo, el Señor, el Señor me ha enviado para que yo ore por ti, para que seas sano y te llene con su Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y habiendo dicho esto, el apóstol estaba ciego y cayeron de sus ojos como 2 escamas de pescado. Y él pudo ver, aleluya. Y él pudo ver, aleluya. Y hablando otra vez a Ananías, le dijo: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. ¿Quieres saber en qué nombre era bautizado?
el apóstol Pablo. Muchos predicadores hoy en día quieren ser poderosos como el apóstol Pablo, pero ninguno está dispuesto a pagar el precio de negarse, aleluya. El bautismo que predicamos nosotros es un bautismo poderoso para perdón de los pecados, para libertad del cuerpo y del alma sobre todas las cosas. Gloria a ti. Has creído en esta hora. Te sientes bendecido en esta hora. Te sientes en paz con Dios. Sientes que Dios ha venido a visitar tu vida. Lo sientes en esta hora. Los muertos no pueden alabar a Dios. Por eso es necesario que tú glorifiques a Dios. Porque cuando tú glorificas a Dios, cuando tú dices gloria a Dios, cuando tú dices aleluya, la presencia de Dios viene a tu vida y Él hace la obra maravillosa en todo tu ser. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirme predicar este mensaje que yo creo que tú me has dado y que es para tu gloria y honra, Señor Jesús. Como dice, Señor, tu palabra, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea hecho todo en tu nombre, Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre. Y esta es la verdad. Si quieres aceptarla, acéptala. Y si no, recházala. Pero yo soy libre en esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que está aquí y que Él juzgará a todo aquel que rechaza el Evangelio. No seré yo, será el Señor cuando se abran los libros. Y ojalá tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no que haya sido borrado en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a alabar en esta hora. Vamos a alabar. ¿Cómo venir ante ti sin acciones de gracia? ¿Cómo creer que aquí estás y en mi mente vagar? ¿Cómo dudar de mi amor con la boca cerrada? ¿Cómo a ti, Jesucristo, manos no alzar? ¿Cómo poderte sentir y no darte alabanza? ¿Cómo pararme ante ti y no postrarme a tus pies? ¿Cómo no darte, Jesús, la gloria que es tuya? Todo el poder y el honor son tuyos, Señor. Son esos bellos momentos que hay en mi vida, cuando mi espíritu sube hasta cerca de ti, cuando mi alma se llena de tu realidad. Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor. ¿Cómo venir ante ti sin acciones de gracia? ¿Cómo creer que aquí estás y en mi mente vagar? ¿Cómo brindarte mi amor con la boca cerrada? ¿Cómo a ti, Jesucristo, mis manos no alzar? ¿Cómo poderte sentir y no darte alabanza? ¿Cómo pararme ante ti y no postrarme a tus pies? ¿Cómo no darte, Jesús, la gloria
Son los momentos más bellos que hay en mi vida, cuando mi espíritu sube hasta cerca de ti, cuando mi alma se llena de tus realidades. Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor. Son los momentos más bellos que hay en mi vida, cuando mi espíritu sube hasta cerca de ti, cuando mi alma se llena de tus realidades. Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor. Son los momentos más bellos que hay en mi vida, cuando mi espíritu sube hasta cerca de ti, cuando mi alma se llena de tus realidades. Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor. Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor. Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero agradecerle a Dios por todas las cosas que hace, por las maravillas que Jesucristo hace en medio de nosotros. Porque nada somos nosotros. Nada podemos por nosotros mismos. Todo lo hace el Señor Jesús. Me despido. Que la paz del Señor Jesús sea en tu vida, en tu corazón. No me voy a cansarte de decir que Dios es el único que bendice. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.